Compresión, ¿no? Flexocompresión doble. Recording in progress. Ya, cuando tenemos aquí, nos tenemos que fijar en estos tres datos, básicamente. Momento último en el eje X, momento último en el eje Y y la carga axial. La cortante en este caso no va a actuar, ¿no? En nuestra columna. La cortante, lo que va a resistir a nuestra cortante son los estribos, ¿no? En este caso no nos da consideración de estribos, ya nos da directamente el refuerzo al centroide de las barras, ¿ya? Entonces no hay mucho problema en esa parte, ¿no? Eh, no nos pide la resistencia corta, ¿no? Ese dato está de más para hacerles confundir, como lo vean, ¿no? Y otro, estas barras son, a ver, 3 6 7 8 son 8 barras FIDE 19 milímetros, ¿no? 19 milímetros. En el examen seguramente van a variar de cada uno. Ya, ¿cuál es la idea para entrar a este examen? Esta es una pregunta tipo examen, ¿no? Es muy frecuente esta pregunta. Tal vez el ingeniero lo va a cambiar de examen, pero algo similar te va a entrar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Solución. Nosotros habíamos visto la anterior clase, ¿no? De forma rápida, resumida, les había dicho, ¿no? La flexocompresión simple, ¿no? Flexocompresión simple. ¿A qué hacía nombre esto? A que simplemente teníamos un momento y una carga axial, ¿no? Momento y carga axial. Entonces, con eso nosotros básicamente tenemos que resistir estas solicitaciones y lo que tenemos es una sección, ¿no? Una sección adoptada, por ejemplo, de 3 barritas, digamos, ¿no? Algo así como este ejemplo, ¿no? De 3 barritas. Y entonces ahí analizamos, ¿no? Analizamos básicamente en el centro plástico. El centro plástico es el centroide de la columna, ¿no? De la sección de la columna. En este caso, al ser rectangular o cuadrada, aquí va a estar, ¿no? En H medios, ¿no? El centro plástico. Entonces, en ese punto es donde nosotros vamos a generar los momentos y la carga axial. ¿Cómo generamos esos momentos y esa carga axial? Obviamente haciendo, ¿no? Un análisis como en hormigón 1, ¿no? Como en hormigón 1. Aquí va a estar obviamente las deformaciones, aquí va a estar la deformación del concreto a compresión seguramente, y luego aquí vamos a tener deformaciones del acero, de los ejes de acero, ¿no? Aquí otra deformación y aquí otra deformación, ¿no? A la par de eso también vamos a tener diagrama de esfuerzos, ¿no? Diagrama de esfuerzos. En compresión lo que va a ocurrir es el bloque simplificado de Whitney, ¿no? Aquí se va a dar 0,85 FC. Luego, las fuerzas ya tracción, ¿no? Sino que va a haber, en este eje va a haber una fuerza de tracción y aquí en este otro eje va a haber otra fuerza de atracción y aquí en la parte superior está habiendo una fuerza compresión, ¿no? Del acero, ¿no? Y aparte de eso, la fuerza del concreto, ¿no? Entonces, vamos a hacer momentos a partir de H medios, ¿no? A partir de H medios vamos a generar momentos con estas fuerzas, ¿no? Vamos a ir variando esta altura en todo caso. Recordemos que la altura, desde la distancia, desde la cara que está sufriendo compresión hasta el eje neutro, porque este es nuestro eje neutro, es un valor C, ¿no? Entonces, básicamente hacemos variar C, ¿no? Hacemos variar C. Entonces, ahí, haciendo este análisis, ¿qué es lo que vamos a tener? Uno, vamos a tener una fuerza, ¿no? Una fuerza sub I, por ejemplo, ¿no? Fuerza axial sub I y también un momento sub I, ¿no? Un momento sub I, un momento que resiste. Entonces, a medida que vayamos a hacer variar C, en función de C va a ir cambiando estos valores, ¿no? Esos dos valores cambian de tal modo que nosotros vamos a tener lo siguiente. Y esto es a lo que llamamos nosotros diagrama de interacción de una columna, ¿no? En el eje X está el momento y en el eje Y la carga axial, ¿no? Entonces, cada sección de columna tiene, ¿no? Bueno, en función a sus dimensiones, al acero que le coloques, tiene un diagrama de interacción, ¿no? De esta forma, ¿no? Un diagrama de interacción, ¿no? Un diagrama de interacción. Y esto obviamente estamos analizando en una sola dirección, ¿no? En una sola dirección. Entonces, de aquí decimos nosotros que el punto máximo del momento, el punto máximo ocurre en un punto llamado C balanceado.
Y este C balanceado es obviamente la distancia, ¿no? La distancia. Pero recordemos que esto también, bueno, aquí también existe, ¿no? Una carga axial máxima, P sub máximo, P máximo. Y bueno, ¿no? Recordemos que esto es, ¿no? En dos dimensiones. Lo que pasa cuando tenemos momento en una sola en una sola dirección, ¿no? Esto pasa con un momento en una sola dirección. Pero ¿qué pasará cuando tenemos dos momentos, ¿no? Momento en X y en Y. O sea, ya está trabajando una columna en ambas direcciones, ¿no? Lo que se presenta es la flexocompresión compuesta. Flexocompresión, perdón, a ver, ¿cómo lo llama el ingeniero? Lo llama compuesta, ¿sí, no? También es biaxial. Flexocompresión compuesta o biaxial. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos tres momentos, ¿no? Nuestra columna ya está siendo sometida a una carga axial, a un momento en el eje X y a un momento en el eje Y, ¿no? Momento en el eje Y. Entonces aquí ya no se produce un diagrama de interacción nomás, ¿no? Ya no se produce. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al tener momento en X y Y, si nosotros lo vemos de aquí, por ejemplo, a ver, en planta, supónganse, a ver, a ver, este es el centroide, ¿no? De mi columna. Pa, 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 pa. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Vamos a graficar estos dos momentos, momento en, bueno, en sí las excentricidades, nos vamos a graficar las excentricidades. Las excentricidades, excentricidades, nos dice lo siguiente, ¿no? La excentricidad es igual a la carga axial, perdón, el momento sobre la carga axial, ¿no? Momento sobre la carga axial. Entonces la carga axial no va a variar, ¿no? Vamos a tener una excentricidad en X que va a ser el momento en X sobre la carga axial, ¿no? Y también vamos a tener excentricidad en Y, entonces va a ser el momento en Y sobre la carga axial, ¿no? Entonces, estos dos puntos, excentricidad en X y excentricidad en Y, nosotros podemos representarlo aquí, ¿no? Suponiendo a ver que ese punto está por aquí. Entonces, aquí se está produciendo, ¿no? La carga P se está moviendo aquí, ¿no? Como si se moviera a este punto, ¿no? A este punto. Entonces ya de resistencia de materiales, si ustedes recuerdan, esto ya no está trabajando en el centroide de la carga axial, ¿no? Esto es flexión compuesta, ¿no? Flexión compuesta. Pero también se está comprimiendo, ¿no? Por eso es flexocompresión compuesta. De aquí nos dice lo siguiente, que la columna no la podemos analizar de esa forma, sino que tenemos que buscar su eje neutro y demás. La cuestión es que vamos a tener algo así, una sección de columna rotada, ¿no? Pónganse que aquí están los 9 aceros. Esa sección rotada tiene, ¿no? Su eje neutro, tiene su fibra compresión, su fibra tracción, y se analiza de la misma forma, ¿no? Deformaciones de esta forma, esfuerzos de esta forma, y aquí, ¿no? Las barritas de acero van a producir fuerzas, ¿no? Van a haber más fuercitas, ¿no? Las distancias ya no van a ser simétricas, entonces va a haber más fuercitas, ¿no? Entonces, de esta forma, al tener esto, nos genera algo distinto. Ya no nos genera este diagrama de interacción así, ¿no? Ya no es una sección así, lo estamos analizando en una sola dirección, así algo bonito, ¿no? Ya es algo rotado, ¿no? Ya es algo rotado. Eso viene por las excentricidades, obviamente. Entonces ya no tenemos un diagrama de esta forma, donde solamente va a haber un momento y una carga axial, sino lo que tenemos ya es un volumen de interacción, ¿no? El otro era un diagrama de interacción, entonces ahora tenemos un volumen de interacción, ¿no? ¿Cómo es este volumen de interacción? Este volumen de interacción es de la siguiente forma, ¿no? Ya tiene tres ejes, ¿no? En el eje Z va a estar la carga axial, en el eje X el momento en X y en el eje Y el momento en Y, ¿no? Y aquí viene esto dado de esta forma, ¿no? Algo así. Mm, tiene, o sea, los diagramas de interacción en ambas direcciones, pero esto ya es un volumen, ¿no? Esto es un volumen ya. Esto es un volumen, ¿no? Un volumen de interacción. Un volumen de interacción, ¿no?
En el caso aquí, ya, si tenemos, por ejemplo, mi momento en X, mi momento último en Y como dato y mi carga axial, estos tres puntos me genera un punto del volumen de interacción, ¿no? Un punto, por ejemplo, aquí, suponiendo, ¿no? Suponiendo ahí ese punto. Entonces nos dice, si ese punto se encuentra dentro de nuestro volumen de interacción, entonces la columna resiste, ¿no? Si el punto se encuentra fuera del volumen de interacción, no resiste. Pero ya verlo en tres dimensiones ya es más complejo, ¿no? Realizar este volumen de interacción ya es más complejo ya. Como les digo, se hay que analizar de esta forma ya, ¿no? Y aquí igual va a variar lo que es el valor de C. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un método simplificado, ¿no? Un método simplificado. Y ese se llama el método de las cargas recíprocas de Bresler. Un método simplificado de las cargas recíprocas de Bresler. Cargas recíprocas de Bresler. ¿Qué nos dice eso? En vez de generar un cuerpo así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generarnos dos diagramas de interacción, analizando en el eje X y en el eje Y. Tenemos, a ver esto, ¿no? Eje X, eje Y, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí lo siguiente. Suponiendo que esta es nuestra sección de columna, tenemos las 9 barritas. Aquí vamos a analizar, ¿no? En este eje, este va a ser el análisis en el eje X, ¿no? En el eje X, igual vamos a hacer variar el valor de C. Aquí vamos a tener el diagrama de esfuerzo de formación, perdón, el diagrama de deformaciones, aquí vamos a tener el diagrama de esfuerzos y demás, ¿no? Entonces, de aquí lo que va a salir es un diagrama de interacción. Este va a ser momento en X, carga axial. Y en el eje Y lo mismo, ¿no? En el eje Y lo mismo. Vamos a tener ahora de forma hacia abajo, lo mismo. Este va a ser el valor de C. Aquí va a estar la deformación. Aquí el diagrama de esfuerzos. Y lo mismo. Aquí vamos a tener otro diagrama de interacción, ¿no? Otro diagrama de interacción en esta dirección. Momento en Y, carga axial, P, ¿no? De aquí a ver, suponiendo que nuestro diagrama de interacción sea algo así, aquí no salga, y aquí algo así. mm, Algo así. Algo así, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría de las cargas recíprocas de Bresler? Nos dice, una vez que tú tengas estos dos diagramas de interacción, los voy a agrandar, por ejemplo, algo así, un diagrama de interacción en el eje X y en el otro en el eje Y. Este va a ser, por ejemplo, P en Y, ¿no? Este va a ser, bueno, va a ser, por ejemplo, momento en X y este también la carga P, ¿no? Ya, suponiendo que tenemos esto, vamos a tener de datos nosotros las solicitaciones. ¿Cuáles son las solicitaciones? Son estos dos datos que nos dan, ¿no? Esta columna debe resistir estos dos momentos y esta carga axial, ¿no? Dos momentos últimos y la carga axial última. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a nosotros, el momento en X, momento U en X, vamos a aquí identificar dónde está. Momento U en X, intersectamos de forma vertical hasta el diagrama de interacción. Ahora del diagrama de interacción vamos a calcular una carga axial, ¿no? Una carga axial P eh, último en X, ¿no? P último en X. Vamos a calcular eso. En aquí lo mismo, ¿no? Vamos a identificar nuestro momento último en Y. Subimos, chocamos con el diagrama de interacción, nos dirigimos de parte horizontal, de forma horizontal hacia la carga axial, y aquí vamos a tener un PU de Y, ¿no? ¿Y qué nos dice la teoría? Ya teniendo estas dos cargas, consiguiendo estas dos cargas, este PU de X y PU de Y, tiene que cumplirse la siguiente relación. Tiene que cumplirse la siguiente relación. Nos dice, ¿no? 1 sobre PU, P último,
debe de ser igual a 1 sobre PU en X más 1 sobre PU en Y menos 1 sobre P sub 0 máximo, ¿no? Ya. Entonces, ¿no? Este, por ejemplo, es PU en X, Y, lo colocan algunos, ¿no? En la teoría, en algunas bibliografías. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Ya calculado eso, nuestro P último de dato tiene que ser mayor o igual a P último XY, a este valor, ¿no? Si se cumple esta relación, la columna es la adecuada, la sección, ¿no? Si no se cumple esta relación, tenemos que redimensionar. Eso simplemente es. Ahora, ¿qué pasa? Puede darse el caso de que nuestro momento último esté aquí, momento último en X, fuera del diagrama. ¿Eso qué significa directo? Que no resiste ni siquiera el momento nuestra columna, no resiste. Entonces lo descartamos, ¿no? Ahora, en un examen, como el tiempo es el factor más determinante, obviamente realizar este diagrama, si no tienen Excel, va a ser muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces lo que se hace es utilizar los diagramas de interacción simplificados. ¿Qué son los diagramas de interacción simplificados? Son simplemente encontrar tres puntos, ¿no? Uno, la resistencia a tracción pura, otro el punto máximo, es que para un C balanceado, y otro el P sub 0 máximo, ¿no? El P sub 0. Entonces, esos tres los interceptamos y vamos a tener una forma así, ¿no? Un triángulo, ¿no? Directamente ahí se puede calcular igual. Entonces, de esa forma también se puede hacer, ¿no? Entonces, en el examen, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que calcular el diagrama de interacción simplificado y proceder a buscar estas cargas últimas, ¿no? Entonces empezamos con la resolución, ya explicado, ¿no? Ya está explicado entonces qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, a ver, empezamos. Ya. Entonces, para esta sección, si se dan cuenta, es de 40 por 40, es simétrica, entonces también la distribución de fierros es simétrica, entonces nuestro diagrama de interacción, tanto en el eje X como en el eje Y, va a ser el mismo, ¿no? Entonces, hay que calcular solamente un diagrama de interacción, solamente uno, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera de esta forma? Una columna rectangular, ya no cuadrada, rectangular, digamos, de altura 50 y de base 40, y que tenga distribución de fierros de esta forma. La distribución de fierros sigue siendo simétrica, ¿no? Sigue siendo simétrica, pero la sección ya no, ¿no? Ya la altura es 50, la base es 40. Entonces ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Aquí va a tener un diagrama de interacción en X, un diagrama de interacción en X, un diagrama de interacción en Y, que van a ser distintos, ¿no? Van a ser distintos, no van a ser iguales. En este caso, como es simétrico, van a tener bueno, va a tener un solo diagrama de interacción, ¿no? Aquí va a ser momento en X y momento en y aquí la carga acción, ¿no? ¿Por qué? Porque es simétrica. En los dos lados nos va a dar lo mismo, nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces empezamos a calcular el diagrama de interacción. Vamos aquí a ver, solución, ¿no? Entonces, diagrama de interacción. Para esta parte yo les recomiendo que se traten de programar, ya que la mayoría tiene IHP, trate de programarse, ¿no? Para directamente poder sacar valores de una forma más fácil, ¿no? Ya, entonces, elaboración del diagrama de interacción. El primer punto, necesitamos para una compresión pura, ¿no? Para compresión pura. ¿Eso qué significa? Que el valor de C va a estar en el infinito, ¿no? Va a estar en el infinito. ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos nuestra sección, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, lo que significa
es que el diagrama de deformaciones está haciendo de manera igual, ¿no? Está haciendo de manera distribuida de manera rectangular, ¿no? De esta forma, ¿no? Aquí está la deformación del concreto, que es 0.003. En este eje de aquí, a ver, este eje de aquí, tenemos otro eje más aquí. A ver, aquí lo llamaremos eje uno, eje 2, eje 3. Entonces, la deformación aquí del acero en el eje uno, deformación del acero en el eje 2 y deformación del acero en el eje 3, ¿no? ¿Qué más tenemos? Como está sufriendo compresión pura, se dice que todo está trabajando a compresión, ¿no? Todo está trabajando a compresión. Tanto el concreto y su profundidad es 0.85 Fc, como también las barritas de acero, ¿no? Entonces aquí vamos a tener obviamente una resultante a compresión que va a estar en el centro, resultante compresión en concreto, y del acero, ¿no? Del acero, una fuerza del acero en el eje uno, una fuerza del acero en el eje 2 y una fuerza del acero en el eje 3, ¿no? De aquí a ver, ¿qué vamos a tener? Nos dice, ¿no? Que a compresión pura P sub 0 es igual a, bueno, esta suma, ¿no? 0.85 de Fc por el área, ¿no? Todo el área. El área, entonces, vamos a descartar obviamente el área de acero, ¿no? B por H menos el área de acero total, ¿no? Más de aquí. Estas fuerzas son igual al área de acero en el eje uno por FY. Área de acero, entonces, es el área de acero total, ¿no? Área de acero por FY, ¿no? Entonces, de esa forma podemos calcular. Ahora, calculamos a ver el área de acero. Con phi de 16 o 19 estamos trabajando. 19. FC es de 215, ya. Con phi de 19 tenemos 3, 6, 8 barras, ¿no? 8 barras. Y entonces el área de acero total va a ser 8 barras multiplicado por pi por 1.9 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto sale? 22.682. 682. 22.682. Gracias. Centímetros cuadrados. Ya. Entonces calculamos, ¿no? P sub 0, la carga axial máxima es eso, ¿no? El punto más, bueno, el piquito es, ¿no? 0.85 por 215 multiplicado por B por H. Vamos a trabajar aquí en centímetros, ¿no? Porque está FC está en kilogramos centímetro cuadrado. Entonces sería 40 por 50 menos 22.682 más 22.682 por 4.200. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 456.620 456.000. 465. Ya, esto está en kilogramos. Ya, este es el punto máximo, ¿no? Del diagrama de interacción, pero nosotros necesitamos un punto P sub 0 máximo, ¿no? P sub 0 máximo, que es igual a 0.80 de P sub 0. Esto para columnas, bueno, este 0.80 viene, ¿no? Esto es para columnas con estribos, con estribos, ¿no? 0.80. Para columnas con sunchos, creo que es 0.85, ¿no? Para columnas circulares igual creo que varía, creo. Pero ya, entonces P sub 0 máximo va a ser igual a 0.80 de 455.620.465. ¿Cuánto sale esto? 365.296.372. Kilogramos. Ya.
Ya tenemos entonces un punto de nuestro diagrama de interacción, ¿no? A ver, aquí de una forma rápida lo podemos colocar, ¿no? Aquí está momento en X, aquí está la carga axial. Nuestro diagrama de interacción va a tomar una forma, bueno, más o menos así, más o menos así. Lo que tenemos es esto, ¿no? Este puntito, este pico de aquí, ese es P sub 0. P sub 0 máximo es una recta, ¿no? Una recta. El 80% de ese valor, ese es P sub 0 máximo, ¿no? Ya tenemos ahora entonces eso. Ahora, aquí, este punto para C balanceado. Vamos a calcular entonces. Bueno, podemos calcular de aquí más de una forma rápida cuando nuestra columna, el último punto, ¿no? Este punto de aquí a compresión, a tracción pura, ¿no? Atracción pura simplemente es el área de acero total por Fy. Entonces, para tracción pura, tracción pura. Ya, sería menos el área de acero por Fy, menos 22.682 por 4.200. ¿Cuánto sale esto? Y bueno, sería aquí algo también más cómodo convertirlo, ¿no? Esto en toneladas, es lo recomendable, porque así trabajando con 365.000 y demás, va a ser un poco más, ¿no? Entonces, a ver, calculen lo de abajo, 95.265 sale lo de abajo. 95.000 265.656. kilogramos. Sí. Ya, ya, en todo caso, a ver, esto sería, ¿no? 365.296 toneladas. Esto sería menos 95.266 toneladas, ¿no? De esa forma. Ya. Ya tenemos entonces estos puntos de aquí, ¿no? Tenemos, a ver, bueno, y este valor de aquí más, ¿no? El P sub 0, el P sub 0 en toneladas. ¿Cuánto sería? Sería 456, ¿no? Este valor de aquí. P sub 0, 456.620 toneladas, ¿no? Incluso 21 sería, ¿no? 621 toneladas, ya. Entonces ya tenemos este punto, esto de aquí, y esa recta de ahí y este punto, ¿no? Solamente nos faltaría el de C balanceado. Ahora, ¿qué nos dice la teoría? ¿Cuándo va a ocurrir ese C balanceado? ¿A qué se refiere ese C balanceado? Entonces aquí colocamos para una condición balanceada. ¿Eso qué significa? Que C va a ser igual a C balanceado, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que ese C balanceado va a ocurrir a un punto cero, al 60% en sí del peralte, ¿no? Al 60% del peralte. ¿Y eso en sí de dónde viene? Eso viene de esta condición, ¿no? Nos dice C sub B es igual a la deformación del concreto dividido entre E sub Y, que es la deformación del acero. Bueno, cuando empieza a fluir el acero, más E sub C, esto multiplicado por D. Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Que E sub C es 0.003. Bueno, en nuestro medio trabajamos con este valor, ¿no? En otros países trabajan con 0.0035 hasta 0.004 se puede adoptar, ¿no? Pero la norma sí trabaja hasta 0.003 y E sub Y no es más que la afluencia del acero dividida entre el módulo de elasticidad. Entonces, esto sería 4.200 sobre 2.1 por 10 a la sexta, ¿no? Y esto sale 0.002. En todo caso, tendríamos, ¿no? C balanceado es igual a 0.003 dividido entre 0.002 más 0.003 multiplicado por el peralte D. Ya, aquí a ver, si ustedes lo operan esto de aquí, les va a salir 0.6 de D, ¿no? Y esta es la condición balanceada. Esa es la condición balanceada, ¿no? En el examen de auxiliatura de hormigón 1 de este semestre, el ingeniero Torrico les ha metido en una columna
y les decía para condición balanceada, les decía, ¿no? La condición balanceada entonces siempre va a ser 0.6D, ¿no? Porque trabajamos con deformaciones. Por más de que la sección cambie, igual va a ser a 0.6D. Ya, entonces, a este punto vamos a trabajar, ¿no? A ese punto. Ya, entonces necesitamos en este caso los datos de el peralte y algunas cosas más, ¿no? Los refuerzos en los ejes y demás. Ok, sí. Entonces, datos necesarios. Dime. En el punto de P sub 0, en el área de la columna lo puso 40 por 50. Ah, era 40 por 40, ¿no? Es rectangular. Sí, Pucha, con esto me confundí, con este dibujo de aquí.